cristianos muchas veces queremos que Dios sea como la lámpara de Aladino y deshaga las obras del mal y se vea la paz, pero nos olvidamos que en medio de las dificultades y en medio de todas las tensiones y las circunstancias, Dios sigue actuando. Dios sigue actuando porque yo le creo a su palabra cuando dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y sus bendiciones. Pero hay momentos en que nosotros necesitamos estar tan apercibidos de las cosas para no autoengañarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es ese autoengaño? Cuando usted pone la mirada en que por medio de alguien los problemas se van a resolver. Dios es un Dios que utiliza personas, sí, pero no podemos cambiar la mirada de Dios por un hombre X independiente, o por un gobierno X independiente, o por una organización X independiente. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en Dios. Y ya Dios mirará en su infinito poder, en su infinita misericordia, ¿verdad? En su soberanía y en su autoridad, qué persona mueve para que sigamos nosotros bajo esa gracia de Dios. Hoy el personaje es el apóstol Pablo, porque el apóstol nos enseña a nosotros precisamente cómo sobrellevar las pruebas y las aflicciones en un mundo tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo, y en lo que cada día se sumará. Yo sé que la mente de nosotros quiere no que se sume más, no que se sume más peligro, no que se sume más aflicciones, no que se sumen más pruebas, no que se sumen más muerte, más violencias. Yo sé que usted y yo, nuestra mente rechaza eso. Y nuestra mente lo que quiere es que se reste. Pero precisamente es allí donde nosotros necesitamos estar completamente apercibidos en los tiempos en que estamos, porque es difícil que se reste, sino que se sume es lo que nos viene los acontecimientos. Así que la vida de Pablo fue una vida de sufrimiento, fue una vida en la que cuando fue llamado y le dijo al Señor esa respuesta que yo creo que es la que todos le tenemos que decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdense cómo era Pablo. Era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, con una autoridad, ¿verdad? Con un temple, con una determinación de cumplir el objetivo trazado, pase lo que pase, sea lo que sea, hasta que tiene ese encuentro personal con Dios. Tal vez el que muchas veces a nosotros nos hace falta para poder entender que somos instrumentos útiles en las manos del Señor, y que no solamente somos útiles cuando todo va bien, porque la diferencia no se marca en cuando estamos bien. Cuando usted está bien o cuando las personas están bien, todo el mundo alaba a Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Todo el mundo le da gracias a Dios. Todo el mundo dice gloria hacia el Señor. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas de pronto se desboronan y viene la prueba y viene la dificultad y llega la enfermedad y suceden cosas y hay una pérdida y tienes que cerrar y te tienes que ir? ¿Qué pasa? Y entonces allí es donde muchas personas tiemblan y comienzan a dudar de Dios, y pueden entonces llegar el pensamiento en la mente, como una hermana que le escuché el sábado pasado: no salgo de una para entrar en otra, no se quiere Dios conmigo. He intentado varias veces retirarme de la iglesia porque le digo al Señor: ya no puedo más. Y entonces me llega a mí al pensamiento: pero si siente que no puede más con Cristo, entonces ¿cómo cree ella que va a poder sin Cristo? ¿Estamos entendiendo? Me retiro de Cristo porque siento que no puedo más, pero entonces el pensamiento lógico matemático aquí tiene que sumar y restar. Porque si yo teniendo a Cristo, el autor, el que tiene el dominio, la soberanía, el poder, la eficiencia, la capacidad,
la inteligencia, el que mueve las montañas, el que sostiene los mundos, el que es dueño de las galaxias, el que te hizo a ti, me hizo a mí, el que no se le escapa ningún detalle de lo que tú vives y de lo que yo vivo. Si con él tú crees que no puedes, trae a tu mente el pensamiento, ¿cómo crees tú lógicamente que vas a poder sin él? Pero el pensamiento que coloca el enemigo en nosotros es que todo lo que tú estás viviendo porque eres cristiano. Ese es el pensamiento del enemigo. En el momento en que renuncies de Cristo, ya no vas a tener esa vida. Ese es el pensamiento del enemigo. El pensamiento que nos hace sentirnos a nosotros que si desistimos de Cristo, todo va a estar bien. Pero ese es el engaño más grande. Y entonces en la vida del apóstol vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Corintios, hermanitos, en esta hora, en el capítulo número 11. Y del capítulo número 11, desde los versículos 23 al 28, vamos a encontrar una serie de padecimientos que el apóstol estuvo viviendo y que yo estoy segura que ni usted ni yo hemos pasado por allí. Y sin embargo, muchos han pensado en desistir de seguir en el verdadero camino en el cual dice el mismo apóstol, pero es que la gloria venidera no se compara con nada de lo que yo he vivido aquí. Sin embargo, muchos han pensado en desistir del poder de la gloria venidera. Y dice entonces la palabra de Dios, leamos a partir del versículo 23, dice: son ministros de Cristo como yo, sabio hablo, yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin medidas, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es 40 azotes menos 1? Numéricamente es 39. Numéricamente 39, presta atención, ¿verdad? De los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, porque no era simplemente tomar la vara y azotar, es que tenía una ciencia especial que le dejaba marcas como si fueran cadenas de cicatrización, que podía la persona pasar y sentir el tumulto después que cicatrizaba. Las técnicas que utilizaban con el azote con vara eran unas técnicas muy fuertes que quedaban marcadas, donde el apóstol en algún momento dijo: yo les muestro mis cicatrices. Y esas cicatrices eran precisamente de esas azotes con varas que había recibido, porque quedaban esas cicatrices como cuando la persona hace queloide y usted puede sentir el tumulto de cada una de esas lecciones que fue producida por ese azote con vara. Y ahora aquí dice también: apedreado 3 veces, padecí naufragio, una noche y un día estuve en profundidades, y en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Tremendo. La situación de antes no es tan distinta ahora, porque ahora también vemos entre nuestros propios hermanos que muchas veces te señalan, te critican, te destruyen. La lengua hace tantas cosas que daña el corazón y la mente, ¿verdad? Y dice el versículo 27, en trabajos y fatigas, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, y oiga, además de esto, o sea, como si esto fuera ya poquito, como si esto fuera pequeñito. Y me llama mucho la atención como la manera como escribe, porque esta lista, si nosotros comenzamos a estudiar cada una de ellas, esto es grande. Pero él dice, además de todo esto, versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, lo que más me preocupa, lo que más me causa herida, lo que más me mortifica, lo que más me lacera, lo que más me inquieta, lo que más me duele, es lo siguiente: la carga de todas las iglesias.
Porque acuérdese usted que el apóstol Pablo fue creador de iglesias. Viajaba de aquí, viajaba allá, se estableció un tiempo, armaba su equipo de trabajo, diáconos, se encontraba con líderes, los preparaba, pero luego salía a viajar porque entendió cuando le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Tremendo, estoy aquí. Lo que tú me digas para mí, Señor, será la delicia, serán órdenes. Me negaré yo para que tú seas el que sea resaltado en mí. E intentó hacerlo todo el tiempo. En resumen, hermanos, de esto que acabamos de leer, podemos decir que entonces la lista de Pablo es azotes, ¿verdad? Cárceles, apredendamiento, naufragios, hambre y sed, peligros de ladrones, persecuciones e insultos, y ahora súmese a esto las preocupaciones, porque si hay algo que pesa, son las preocupaciones. Porque las preocupaciones no dependen de que otra persona venga y te dé un latigazo. Las preocupaciones están dentro de la mente y del corazón del ser humano, que causan efectos más que un latigazo, porque muchas veces te dan ese golpe, puede venir el moretón, inclusive te puede llegar la cicatriz, como ahora mismo cada vez que me estoy cambiando veo mis cicatrices de la caída que tuve hace poco y veo cómo van cambiando de colores. Pero ya no me duele, pero las preocupaciones están allí y quitan el sueño, te producen dudas, te hacen renegar de la gracia de Dios. Muchas veces al no dormir, entonces terminas irritado, todo te molesta, todo te estorba, no ves las cosas con positivismo, sino negativamente. Muchas veces te hacen alejarte de Dios en vez de buscar más a Dios. Entonces, aparte de eso, él tenía que cargar con la preocupación de lo que estaba viviendo la iglesia, especialmente la iglesia de los Corintios. Sin embargo, cada uno de estos, que es una lista que debe impactar nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, aquí el apóstol está diciendo, nada de esto me permitió abandonar mi fe, mi servicio y mi entrega a Dios. Y entonces usted y yo podemos colocar las aflicciones de Pablo en una balanza con las nuestras. Y yo creo que no se compara. Yo creo que la balanza se inclina más hacia Pablo que hacia la nuestra. Y sin embargo, dado a todo esto, usted y yo muchas veces nos quejamos, nos renegamos. Y bueno, a mí nunca se me ha pasado por la mente, pero sí he escuchado a muchas personas querer desistir. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Pero hay más. Vamos al versículo número 30, porque el versículo 30 dice algo interesante. Porque aquí en el capítulo 30 vamos a mirar que el sufrimiento revela dónde está nuestra verdadera confianza. El sufrimiento que como cristianos nos toca padecer nos revela a nosotros dónde es que debe estar nuestra verdadera confianza. Y si usted en medio de las dificultades, de las situaciones, de las pruebas que está viviendo, todavía no ha podido identificar dónde es que está su verdadera confianza, estamos mal. Como cristianos estamos mal. Dice la palabra de Dios, si es necesario gloriarme, me gloriaré. ¿En dónde? ¿Quién me puede leer la última parte? En lo que es mi debilidad. Tremendo. Tremendo. Si algo tengo que gloriarme, o sea, un hombre que hizo tantas cosas, un hombre que fue escogido por Dios de una manera tan especial, un hombre que se paró frente a grandes gobernantes, un hombre que era letrado, porque Pablo era letrado, hablaba con autoridad, aunque su presencia, y lo estudiamos con el pastor, no era una presencia que impartía autoridad, o sea, Pablo era sencillo, inclusive era delgado, no era de un aspecto que podía impactar desde que llegaba, no. Pero cuando hablaba, el poder que estaba en él impactaba. Amén. Porque decidió negarse, porque Dios decidió quitar ese yo, porque decidió que soltar el orgullo, porque decidió que aún inclusive el conocimiento que él tenía antes de conocer a Dios lo tomó como por basura.
y aceptó que la gracia de Dios era quien debía capacitarlo y defenderlo ante todo lo que se le presentara. Amén. Y ahora él dice, entonces si yo tengo algo en que gloriarme, que sean mis debilidades. Y esto no lo dice por quererlo decir, sino que aún en medio del padecimiento de todo esto, ahora se le añade, y puede leer conmigo, en el capítulo número 12, versículos 7 y 8, lea conmigo, porque aparte de todo lo que ya leímos, ahora Pablo tiene que lidiar a diálogo con algo. Y dice, y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón. Y para que no me enaltezca. Oye, es impresionante el pensamiento de Pablo. Está diciendo que desde las dificultades que está pasando, él lo está tomando como aquello que le está permitiendo que sea el hilo, y yo lo puedo relacionar a algo así parecido. En estos días yo estaba en el parque haciendo ejercicio y estaba un señor paseando su mascota, pero tenía en la mano un sistema que me llamó mucho la atención. Yo dije que lo iba a comprar para mi perrito y era un sistema como automático. Él cargaba algo redondito, ¿verdad?, que tenía enrollado en la parte de adentro como algunos 30 metros, podría yo pensar, de cuerda. Entonces él tenía eso enrollado y había una cuerda que tenía el perrito colocado por acá en la pechera, y el perrito podía salir a ciertas distancias. Salía a ciertas distancias, pero cuando ya se iba a extraviar, esa cuerda lo hacía regresar. Nuevamente, porque era automática, o sea, sacaba la distancia, pero cuando él veía que el perrito se le estaba como extraviando, hundía un botón y la cuerda se volvía a recoger. El perrito volvía a él, al ladito de él. Lo que Pablo está diciendo, yo entiendo que lo que Dios me ha permitido vivir, que las aflicciones que tengo, es para que yo siempre recuerde a dónde es que yo tengo que estar, cuál es mi dependencia. Me puedo ir, puedo hacer por aquí, puedo ir por allá, pero yo siempre debo de regresar aquí. Y a veces eso es lo que usted y yo no entendemos. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué a mí? No me escuchas, no me oyes, no me ves. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no salgo de una y entro a la otra? ¿Estás entendiendo cuál es el lugar del sufrimiento? O sea, ¿estás entendiendo? Entonces ahora él dice, ¿verdad? Me es dado un aguijón en mi carne, y mire cómo lo llama. Este aguijón es tan fuerte que mire que Pablo lo relaciona con algo. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Será que una bofeteada a usted le causa gracia? Yo creo que no, a nadie nos va a gustar. Pero ahora esa bofeteada era constante. Y estaba entendiendo Pablo que era como ese mensajero de Satanás que le bofeteaba, pero Pablo no lo entendía para que desistiera de las filas de Dios, sino para que lo hiciera ir a la dependencia. O sea, la fuente, hacia donde estaba el poder. Y lo maravilloso es el versículo número 8. Número 8, porque dice, por lo cual, hermanos, ¿cuántas veces oró Pablo por esto? Por lo cual 3 veces he rogado, he suplicado, se lo he colocado en las manos del Señor. Pero la respuesta, y aquí hay algo impresionante, porque no todo el tiempo el Señor te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y no todo el tiempo el Señor va a hacer lo que tú quieres que haga. Porque Dios es Dios. Y Él es el que sabe qué necesitas tú. Y eso no significa que te va a dejar solo en las perturbaciones o las aflicciones o en la enfermedad o en las situaciones. Escucha lo que Dios tiene para ti. Y dice entonces, 3 veces he rogado al Señor que me la quite, que quite ese aguijón de mí, que quite esas bofeteadas. Pero ahora mire lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Usted está entendiendo eso? Bástate mi gracia. Mira, Pablo, bástate mi gracia. Esa ha sido la respuesta de Dios para él.
Fue la respuesta de Dios, bástate mi gracia. Y ahora esto es maravilloso porque es que Dios no solamente se queda diciéndole a Pablo, bástate mi gracia, sino que le da la razón por la cual la gracia le tiene que ser suficiente para lo que él está viviendo. Y lea conmigo, porque mi poder, oiga, que usted quiere, ¿cierto? Dígame cuántos no quieren el poder de Dios. Amén, amén, amén. Yo lo quiero, aquí, alzo mi mano. Todos queremos el poder de Dios. Ahora escuche, ¿dónde se encuentra el poder de Dios? Dice, porque mi poder se perfecciona. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted está entendiendo eso? Es la respuesta de Dios al ruego de Pablo. Espérate, Pablo, tranquilito. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien ¿en dónde? ¿En dónde dice Pablo entonces? Mis debilidades. Ahora, ¿por qué? Que ella está en una respuesta maravillosa. ¿Por qué es que él dice que se va a gloriar más bien en sus debilidades? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria hacia el Señor, esto es tremendo. ¿Usted está entendiendo? Usted está entendiendo que lo que el enemigo utiliza para dañarle a usted, usted le puede dar la vuelta para que el poder de Dios muera en usted. Usted está entendiendo esto. Pero usted tiene que saber el pensamiento, pero usted tiene que saber qué es lo que el Señor le está diciendo. Usted tiene que tener claro este mensaje. Si usted no tiene claro este mensaje, entonces usted, en vez de gloriarse en la debilidad, porque entonces en la debilidad está el poder, ¿verdad? Usted se va a quejar, usted va a llorar, usted se va a amargar, usted va a desistir, usted no va a querer ir a la iglesia, usted va a cancelar la campaña, usted se va a quedar en la casa, un dolor de cabeza le va a decir no voy a salir, una mera lluvia le va a hacer usted que se quede. Y entonces allí usted no está glorificando ni tampoco el poder se está perfeccionando, porque usted lo que está haciendo, lo que está permitiendo es que el enemigo siga utilizando su vida y no la siga utilizando Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Por qué el Señor le dice al apóstol? Hay algo extraordinario, es porque esa gracia, y yo quiero que usted lea conmigo dos textos. Uno lo vamos a encontrar, Tito 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué la gracia? ¿Para qué es la gracia de Dios? La salvación. Y entonces el Señor le está garantizando a Pablo que lo que él busca de Pablo es salvarlo y ser un instrumento útil. Le está diciendo, mi gracia es la que tú necesitas porque esa te da salvación. Y la gracia del Señor es la que todos necesitamos porque esa es la que nos va a hacer salvo. Por eso la respuesta del Señor es, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y la gracia del Señor, mis queridos hermanos, la gracia del Señor, usted y yo no la podemos menospreciar, porque la gracia del Señor es el favor, es el amor, es la misericordia, es la ayuda que Dios nos da sin que podamos nosotros ganarla, sin que tengamos que sacar un peso. ¿Usted está entendiendo? Eso es gratis, eso es un don de Dios. Aunque usted no la merezca, Dios se la ofrece. Y por eso es que la respuesta del Señor es eso, bástate mi gracia, porque es el regalo que te sostiene, es el regalo que te levanta, es el regalo que te da fuerza, es el regalo que te rejuvenece, es el regalo que yo tengo para ti, porque ese es el que te va a llegar a la salvación, donde entonces ahora no va a haber aguijón, ni va a haber azote, ni va a haber enfermedades, ni va a haber deuda, ni va a haber señalamiento, ni va a haber crítica, ni va a haber problemas, ni va a haber muerte, ni va a haber dolor. ¿Entiendes por qué es la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Estamos entendiendo?
Por favor, lea el libro de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gracias es lo que tú necesitas para que llegue el oportuno socorro, y gracias a la que Dios te está ofreciendo. Amén. Bástate mi gracia. Eso es maravilloso. ¿Y por qué el Señor te dice bástate mi gracia? Para que tú digas como el apóstol pudo decir, y leemos la última cita, 12:10 de Segunda de Corintios, 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo. Porque entonces, ¿qué? Cuando soy débil, mi versión dice, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Y por qué es que eres poderoso? ¿Qué es lo que sucede con la gracia de Dios? ¿En dónde es que se perfecciona? ¿Qué es lo que pasa cuando tú reconoces las debilidades? ¿En dónde es que va Dios a depositar su poder? ¿En dónde? En las debilidades. Exactamente. Y Pablo lo entendió. Entonces por eso dijo, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres decir lo mismo que Pablo? Sé que cada uno de nosotros tiene una aflicción. Sé que cada uno tenemos problemas. Pero ¿quieres quejarte, renegar y desistir? ¿O quieres decir como Pablo, entonces, cuando soy débil, soy fuerte? Amén. Porque Cristo se perfecciona en las debilidades, porque Cristo deposita su poder en las debilidades. Que las debilidades que estés pasando, que las pruebas que estés enfrentando, no sea lo que te hagan desistir, sino lo que te hagan fuerte y poderoso en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.